Ya estamos con el presidente del PRI, con Manlio Fabio Beltrones. Manlio, qué gusto estar contigo. Igual, Jorge, muchas gracias por la oportunidad. A ver, llegas a la presidencia del PRI, una posición que habías añorado. Cualquiera que te conocía sabía que era una posición que querías desde hace mucho tiempo. Sí, esta era la tercera oportunidad que se había puesto enfrente en mi vida. Creo que esperar o el tiempo es mucho mejor en esta circunstancia en la cual yo llego a la dirigencia nacional del PRI y muy entusiasmado, sobre todo porque es un PRI que acompaña a un presidente de la República como Enrique Peña Nieto, que en la segunda alternancia está haciendo que las cosas buenas pasen. Pero lo acompañas a un presidente del PRI que regresa al PRI después de 2 sexenios panistas, lo acompañas en su segunda mitad. Sí. Y en una segunda mitad donde por primera vez un presidente tiene mayoría en el Congreso desde la época del presidente Zedillo. Bueno, la verdad es que vengo acompañándolo en la primera mitad como diputado federal y coordinador de una bancada que también hacía, junto con los aliados, 251. O sea, teníamos también una mayoría precaria, obviamente, como son 251, apenas la mitad más uno de la Cámara de Diputados, pero que fue la hacedora de las grandes reformas que hoy hacen que México esté en el siglo XXI y haya dejado muy atrás el siglo XX. A ver, Manlio, llegas al PRI. ¿Cómo te encuentras el PRI? Hay muchos que piensan que el PRI simplemente se ha transformado en una maquinaria electoral, una maquinaria para ganar elecciones, y eso en ocasiones se refrenda con, en el pasado, una poca participación de dirigentes priistas, no de legisladores, no de senadores, no de funcionarios en los debates públicos. Sí, la verdad, Jorge, es que el PRI no puede de ninguna manera alejarse de lo que es participar en las elecciones para poder ganar en las mismas y permanecer como un partido gobernante o el partido mayoritario en gobierno, como hoy sucede en la República Mexicana. Pero esa no debe ser su única función, que eso es lo que yo planteé desde el inicio cuando protesté como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Hablé de que, sin olvidarnos de nuestra participación electoral, que es vital para un partido político, no podemos hacer girar solamente sobre ese eje nuestro funcionamiento. A futuro lo que la gente está esperando es que nosotros encabecemos causas, que estemos más cerca de la gente y sobre todo de sus comunidades, no alejarnos de lo que es nuestro principio elemental y el que fue el motor del crecimiento del Partido Revolucionario Institucional, que es ver cuáles son los motivos de la población, qué es lo que está pensando y hacernos presentes para poder encabezar cada uno de sus movimientos y reflexiones. Cuando hablas de causas, ¿cuáles serían las principales causas que tendría que defender el PRI? Es que deben ser causas jóvenes. Por ejemplo, hoy las causas más fundamentales el PRI ha estado alejado pues son el tema de derechos humanos, tan en boga, no nada más en el mundo, sino haciéndonos ya en ocasiones hasta crisis dentro de México. Y no me refiero a este gobierno que está al frente del mismo, un priista, sino a los gobiernos también anteriores en los últimos 12 años del PANATO, por decirlo de alguna manera, en donde el tema de derechos humanos estuvo en los discursos, pero no estuvo en las actitudes de cada uno de esos gobiernos. Esa es una causa importante hoy en día, que es la que hace reflexionar a muchos, es el tema del medio ambiente. La verdad es que en el mundo se debate al respecto de ello y nosotros no podemos ser ajenos a ese tipo de causas. Y la otra, que es motivo fundamental del gobierno de la República, la de la desigualdad, la de la pobreza y el hambre. Son causas importantes que nosotros debemos estar presentes siempre, más allá de ser hacedores de elecciones. A ver, en las encuestas hay 2 temas que están presentes como grandes preocupaciones de la gente. Por una parte, 3 temas. La economía, que es uno de los temas que tenemos que analizar. El segundo es la seguridad. El tercero es la corrupción. Comencemos por la corrupción. Hay que avanzar en el Sistema Nacional Anticorrupción, hay que sacar leyes al respecto. ¿Qué posición tendrá el PRI? Tú decías hace un momento, te toca acompañar al presidente de la República en su segunda mitad.
La verdad es que lo acompañé en su primera mitad haciendo las reformas y ahora lo quiero acompañar en esta segunda mitad haciendo que las reformas den resultados. Una de las reformas más importantes que nosotros llevamos a cabo en participación con otras fuerzas políticas fue el elaborar un sistema nacional anticorrupción inédito en el país y que debe de funcionar y funcionar bien para hacer que esto ya no siga sucediendo en el país, sobre todo las acusaciones de corrupción en algunos lugares. ¿Cómo se puede hacer? No simplemente con voluntarismo, como ha sucedido en otras ocasiones, sino con leyes y haciendo que esas leyes funcionen y lleguen a sus últimas consecuencias. Solamente atacando y sancionando los actos de corrupción en donde se presenten es como vamos a inhibir que estos sigan sucediendo en el futuro. Así lo hicimos. No estamos nosotros hablando de que es algo que esté dentro de nuestros ideales, sino que ya está construido como leyes y ahora las tenemos que poner en acción. Y el PRI va a estar alrededor del funcionamiento de este Sistema Nacional Anticorrupción en el que participó para hacerlo posible. También, obviamente, hicimos una serie de legislaciones en materia secundaria para poder acercarnos más a la justicia pronta y expedita que aparece también en parte de los discursos, pero nosotros queremos que sea parte de la realidad. Y ahí el PRI deberá de estar muy cerca de cómo los gobiernos priistas en los estados se acercan sobre todo a esta justicia que es la que el mismo presidente Enrique Peña Nieto en su último informe definió que es la que está más cercana de la gente, aquella que es del fuero común y donde es muy común que se nos estén haciendo reclamos de que no aparece. Y la parte económica, bueno, más allá... Antes de ir a la parte económica, siguiendo con lo de justicia y seguridad, ocurre en justicia y seguridad, ocurre también en la lucha anticorrupción, que a veces los ideales o las lógicas que imperan a nivel federal o a nivel nacional, incluso en ocasiones las leyes, tienen un nivel y cuando uno baja hacia los estados y hacia los municipios se encuentra con otra realidad o con otra incluso con resistencias, con resistencias fuertísimas sí, en muchos ámbitos. ¿Cómo puede influir el PRI, que tiene presencia en todos esos estamentos, para que se empareje un poco más esas realidades? Bueno, el PRI tiene primero la condición de ser la primera fuerza política en el país. Y es también el único partido político que está presente en todo el país. Y de manera muy importante, hasta en los lugares en donde somos segunda y en ocasiones aparecemos como tercera fuerza política, como es en algunos espacios de la República Mexicana. Pero adicionalmente tiene compromisos adquiridos con lo que es un gobierno federal imaginativo y audaz como el del presidente Enrique Peña Nieto, que propuso reformas de fondo en materia económica, en materia social y en materia política y de justicia. Nosotros queremos que se comprometan todos los gobiernos del PRI, ya sean estatales o municipales, y los congresos locales en seguir esta ruta de la modernización de México. Es que no hay de otra. Las resistencias en donde se encuentren, intentaremos vencerlas con argumentos y sobre todo con gran decisión de acompañar el México del siglo XXI con hechos. Por eso es que nosotros queremos estar ahí. Yo he dicho en distintas ocasiones cuál era mi interés de presidir el partido. Bueno, de continuar esta ruta de las reformas, pero ahora en la parte más importante, los resultados de las reformas. Que la gente sienta que esas reformas se reflejan en su bolsillo, que suene en su bolsillo, en su bienestar, así como ha sonado el que se han bajado las tarifas eléctricas en las casas habitación, o en los negocios, o en la industria, así como ha sonado también en el bolsillo, aunque no lo noten, con las tarifas bajas en telecomunicaciones, en telefonía, en lo que puede ser larga distancia, así como debe de sonar en el 2016 y 2017, bajando lo que son los combustibles, las gasolinas, el diésel y el gas, porque así lo programamos en la reforma energética. En la reforma energética programamos que para el 2016 se abren las franquicias para la venta de todos estos productos de los hidrocarburos en México y el 2017 la importación libre de los mismos. Tenemos un plazo para nosotros adecuarnos y modernizarnos y que se sienta en el 2017
que las gasolinas, el diésel y el gas bajan de precio para beneficio de las familias. Esta parte no viene de manera espontánea, sino la calculamos, la planeamos y así lo estamos haciendo. Llevar a México a que tenga resultados que vengan acompañando a las reformas. Uno de los temas en términos económicos, luego seguimos platicando de política, pero en términos económicos, uno de los temas que ha golpeado, lo platicábamos incluso hace unos días con el propio presidente, es el tema fiscal. A las clases medias no les gustó la reforma fiscal que se aprobó. Viene ahora todo un nuevo periodo, viene un nuevo debate, un nuevo presupuesto de ingresos y de ley de ingresos, de presupuesto de egresos y ley de ingresos. ¿Qué hará el PRI en torno a lo fiscal? Sí hay que flexibilizar el tema, no hay que flexibilizarlo. ¿Hasta dónde se puede avanzar con este esquema? Primero, yo saludo el anuncio del presidente de la República en su último informe, en el pasado informe, en el cual se compromete primero a no crear un nuevo impuesto. Como sucedió en el pasado cuando gobernó el PAN, porque hoy se queja mucho, pero ellos subieron el impuesto del IVA del 15 al 16, ellos también fueron quienes crearon el IETU, un doble impuesto que se tenía, pero ahora el presidente Enrique Peña Nieto, reconociendo la realidad, dice, ni un nuevo impuesto y menos un impuesto que gire en contra de los que menos tienen, que es en alimentos y medicinas. Eso ya es el primer apartado que el PRI saluda como un anuncio fundamental del presidente de la República, de Enrique Peña Nieto. Segundo, sí, nosotros creemos que cuando se hizo esta reforma fiscal que permanece hoy en día, las condiciones del mundo y de México eran muy distintas a lo que hoy aparece. Vamos, estábamos lejos de imaginar que el petróleo iba a bajar a los precios de $40 el barril, lo teníamos a 90, como lo había vivido casi los 12 años de gobiernos panistas, y que para lo único que sirvió fue para crear más burocracia y para hacer más gasto corriente, no privilegiando la inversión, y entonces el crecimiento económico nunca lo superamos en el 2% promedio. Pero lo que hoy tenemos como eso, los precios del petróleo, como la volatilidad de las economías mundiales, como la volatilidad de las monedas, lo tenemos que ir combinando con una actitud responsable de carácter fiscal. Lo que hoy tenemos lo podemos modificar en todo aquello que consolide la fortaleza financiera de México para beneficio de todos. No podemos actuar irresponsablemente, pero el PRI seguirá proponiendo cómo se fortalece el mercado interno, quizá flexibilizando muchas de las medidas, sobre todo aquellas que son las de deducibilidad. A ver, regresemos al tema de la política. El presidente, en una definición que no había tenido en sus informes anteriores, concluye su mensaje prácticamente hablando de que hay que luchar para continuar la ruta que sigue su administración, su gobierno, que hay que luchar contra la intolerancia, la demagogia y el populismo. Y ese también es un mensaje de una lucha que encabezará, me imagino, el propio PRI. Creo que lo dice bien, ¿no? Y la traducción de ello es hacer política responsable y sobre todo tolerante, porque lo que ya hay en el ambiente es una enorme irresponsabilidad de hacer propuestas huecas que pueden parecer atractivas a alguna parte de la población, pero que nos puede llevar a una debacle de carácter financiera y económica que lo lamentaríamos todos, pero sobre todo los que siempre salen perdiendo más, que son los más pobres. Y por otro lado también una política tolerante, que se distinga ante la intolerancia de aquellos que creen que solamente su verdad es funcional, de tal suerte que nos llevan a radicalizar en buena parte la vida política de México. Al PRI le toca el seguir caminando sobre la ruta de consolidar las reformas, de tener respuestas o resultados de las reformas, actuar tolerantemente para escuchar a todos y resolver lo que más conviene y trabajar responsablemente para no caer en esas actitudes de populismo como lo
anunció el mismo presidente de la República. Se dijo que ese mensaje tenía destinatario. El presidente me decía, no es transversal, no Deben tiene ser muchos, ¿eh? un único destinatario. Sí. También se dijo que la llegada de Manlio al PRI también tenía un destinatario en la lucha Sí. política. ¿Cómo lo ves? Pero ¿Tiene no es destinatario? cierto. No, yo creo que tienes varios destinatarios. El presidente de la República está viendo con la responsabilidad que significa atender tantas necesidades en México en un mundo, como lo decíamos hace un momento, convulso económicamente y políticamente, con actitudes que nos permitan acercarnos a las respuestas que está requiriendo la gente. Y le debe de sonar como a muchos de nosotros. Nos aparece que muchos están atendiendo la tentación de hacer propuestas irresponsables, como ha sucedido en algunas otras partes del mundo, que a lo único que nos acercan es a construir una historia de errores, equivocaciones, que lamentaríamos mucho como país. No creo que tenga un solo destinatario, hay muchos que atienden la tentación del populismo. La paradoja es que esa tentación efectivamente existe y está presente en México cuando se está derrumbando en otros países, ¿no? Sí, que nos va enseñando los magros o terribles resultados que el populismo y la demagogia está dejando en países hermanos. Y hoy aquí, pues a algunos les parece inédito, pero ya lo vivimos en anteriores ocasiones. A ver, tienes elecciones el año próximo, has dicho, y has dicho bien, que más que otro objetivo de largo plazo, tu primer objetivo son las elecciones, sacar lo que haya que sacar este año y las elecciones del año próximo. Son 12 elecciones para gobernador, 9 estados gobernados por el PRI. ¿Cómo te imaginas la campaña del 2016? Y uno más que parece elección de gobernador, que es Baja California, en donde hay presidentes municipales y diputados locales, y siempre en las intermedias hemos tenido la oportunidad de conservar los municipios más importantes. Pero en fin, yo creo que, y sobre todo en las circunstancias en las que se está desenvolviendo México y el mundo, porque México no es ajeno a lo que sucede en el mundo, pues hay incertidumbres que nosotros tenemos que cubrir con propuestas ciertas en cada uno de esos espacios. Los 9 estados que hoy conservamos nosotros gobernando, pues debemos de atenderlos en su circunstancia y conservarlos, sobre todo en lo que es una ruta correcta con un objetivo perfectamente definido de conseguir más progreso para los habitantes de esa región. Y los otros 3 estados que se encuentran gobernados por fuerzas distintas o por algunas fuerzas que se unieron en su momento pero diferentes al PRI, pues a hacerles una nueva propuesta, pero una propuesta que llegue verdaderamente a lo que ellos están esperando. ¿Qué le interesa a los habitantes de México y de esas regiones? Que les vaya bien. Y solamente traduciendo cómo es posible que les vaya bien, conservando quizá un eje que sea el progreso, y un progreso que se reparta mejor, que salpique mejor a todos los mexicanos, es como lo vamos a conseguir. Sí, necesitamos primero, para ser una fuerza que permita ganar elecciones, ser muy incluyentes. La inclusión entre nosotros nos va a traer unidad. Y si la inclusión y la unidad la fortalecemos con una estrategia adecuada, estoy seguro que nos puede acercar a ser triunfadores en esas elecciones. La estrategia es importante porque algunas otras fuerzas políticas que se saben insuficientes están cometiendo el error de aliarse, aun cuando sean como el agua y el aceite. Pero tienen la derecha y la izquierda juntos. Tienen un objetivo común, que es aliarse contra el PRI. Para vencer a una fuerza política, pero no para proponer qué hacer después con el gobierno, porque eso es lo que hemos visto, que las coaliciones electorales a veces les alcanza para ganar las elecciones, pero no para gobernar correctamente. Y eso es lo que nosotros queremos también traducir. Queremos ir aliados con los que sea necesario para obtener un triunfo, pero con objetivos concretos de qué es lo que le ofrecemos a la población. Ahora que hablabas de ser incluyente y en esta lógica electoral, ¿no tendría que abrirse el PRI también fuera de sus aliados, el Partido Verde, en algunos casos Nueva Alianza, algunos otros que pudieran estar? ¿No tendría que abrirse a distintos sectores sociales? Se habla mucho de los independientes y demás, pero más allá hay movimientos, hay grupos, hay personalidades que están en otros partidos, pero que no suelen estar en el PRI. Sin lugar a dudas, Jorge. Lo hemos platicado en lo personal, pero qué bueno que hoy tenemos la oportunidad
de hacerlo con tantas y tantos pues televidentes que están viendo tu programa, de que primero tenemos que reconocer que los partidos políticos ya son insuficientes para que por sí mismos puedan ganar elecciones. Segundo, que si son insuficientes para por sí mismos ganar elecciones, tienen que acudir a la sociedad, abrirse hacia la sociedad y a los ciudadanos para que junto con ellos podamos ser suficientes para obtener un triunfo electoral. Entre más se vayan cerrando los partidos políticos, más van a surgir opciones independientes o llamadas independientes que van a venir a tratar de sustituirlos. Yo soy alguien que animé lo que es la legislación para la aparición de los candidatos independientes, pero lo hago pensando que además de ser un derecho y además ver hacia la modernidad, los candidatos independientes no deben de ser vistos como enemigos naturales de un partido político, sino como el acicate para todos los partidos políticos a fin de que se abran a la sociedad y la consideren. No quiero decir que traicione a mi militancia, que de por sí es fenomenal y muy aceptable y reconocida, sino que mi militancia también debe de reconocer que no es suficiente como para ganar elecciones, sino que necesitamos a la ciudadanía al lado del partido. Nosotros pensamos hacerlo antes que nadie. Ningún candado dentro del partido habrá de subsistir si nos aleja de la participación ciudadana. Se pusieron candados durante mucho tiempo. Sí, es la hora de irlos desapareciendo. Ya se hizo un magnífico esfuerzo en la presidencia del PRI de César Camacho y en la última asamblea, pero nos vamos hacia la próxima asamblea en el 2016, en donde lo poco que haya quedado lo vamos a suprimir y vamos a abrir el partido a la sociedad. Entonces, ¿te imaginas? Estamos haciendo un ejercicio de imaginación política. ¿Te imaginas que en alguna candidatura estatal, municipal, el PRI pueda terminar apoyando un candidato que no sea del partido, que claro sea un que sí, me lo imagino, de la sociedad? Sobre todo que sea reconocido por la sociedad y que nosotros tengamos respeto por él y por el trabajo que ha llevado a cabo. Es que no necesariamente solamente tenemos que reconocer y aplaudir el trabajo que llevan a cabo nuestros militantes, sino muchos personajes, mujeres y hombres de la sociedad que nosotros estamos aplaudiendo en cada uno de sus ejercicios en beneficio de la comunidad. A ver, hablábamos hace unos minutos de esta hipotética, pero muy real, posibilidad de alianzas contra el PRI, del PAN y del PRD particularmente. Ya ocurrió hace 6 años, sí, precisamente en los 3 estados que perdió el PRI en aquella oportunidad, Oaxaca, Sinaloa, Puebla, y se habla de que se podrían generalizar en este proceso electoral. ¿Cómo atacarlas, esas alianzas? No, yo de ninguna manera voy a objetar la manera como alguien quiera sepultar en buena parte su ideología, su programa de acción y su existencia misma. Vamos, si el PRD quisiera pues sepultar a esa organización política como una opción de la izquierda, pues que se alíe a la derecha. Ese ya será su muy particular forma de escoger cómo sepulta el partido. Si el Partido Acción Nacional quiere acabar con buena parte de sus propuestas que lo identifican mucho con la sociedad más conservadora, pues que lo haga aliándose a sus enemigos naturales, que es esa izquierda, no tan radical como la que sucede con el PRD. Pero yo, por parte del PRI, lo que vamos a hacer es una propuesta a la sociedad, una propuesta que anime a los ciudadanos a pensar que este es un partido político incluyente y que a través de la inclusión quiere alcanzar la unidad y el triunfo electoral. ¿La selección de candidatos cómo será? Lo primero que hay que hacer es observar qué es lo que está pensando la sociedad. Vamos, un buen ejercicio político se hace preguntándole a la sociedad qué quiere, tomando las decisiones entonces que acompañen lo que quiere la sociedad y después explicando cuál fue la razón por la que se tomaron las decisiones. Y en esto se incluye la selección de los candidatos. Oye, ¿y el dedazo presidencial? ¿Ahí opera? Bueno, la verdad es que la opinión del presidente de la República siempre será muy bienvenida en este partido, en donde nosotros
estamos más que conscientes de que este es el partido en el gobierno y que ha acompañado las reformas del presidente y sus decisiones muy particulares alrededor de esas reformas, porque pensamos que era lo que más le convenía al país. Platicar con el presidente, y eso es lo que yo he dicho, que hay que alejarnos de esa eufemística sana distancia, es un privilegio siempre. Creo que juntos, conversando sobre lo que le conviene al país, estaremos más cerca de armonizar nuestra fuerza, la del gobierno federal en su ejercicio y la de un partido político histórico como el que a mí me toca hoy dirigir. Además, aquello de la sana distancia, estamos en este salón donde están las imágenes de todos los que han sido presidentes del PRI, y cuando uno ve el sexenio de Ernesto Zedillo, mucha sana distancia, pero hubo 7 presidentes en 6 años, ¿no? Sí, no sé cómo un partido político aquí y en el resto del mundo piensa que puede ganar una elección cuando hay un cambio de 7 presidentes del Comité Ejecutivo Nacional en 6 años, lo cual no le permite hacer una estrategia. Hay que tener estabilidad en el PRI, hay que tener una estrategia también de largo plazo, pero hay que también ejercer un recambio generacional, sí, claro, en el prismo. ¿Cómo ejercer un recambio generacional? Sí, yo creo que acompañándonos. Estoy viendo también la imagen de uno de nuestros mejores ideólogos, de Jesús Reyes Heroles, quien al tomar posesión lo definió, y hace muchos años. El entreveramiento generacional es el que le da la fuerza al PRI. El hacer las adecuaciones de un partido político a la realidad que se está viviendo en México y que se vive en el mundo y que exige México, es lo que nos ha hecho permanecer siempre actualizados, y actualizados competir con posibilidad de éxito. Este no es un partido que se ha quedado inmóvil ni paralizado ante lo que ha sucedido en el mundo. Siempre se transforma con ideas nuevas, pero no hay nada más peligroso que un joven que tiene ideas viejas, y no hay nada mejor en un partido político y en la política que un hombre de edad con ideas jóvenes. Con ideas nuevas. Oye, a ver, cuando hablamos de juventud y cuando hablamos, yo sé que no son determinantes la edad para una campaña o para una candidatura. Cuando evaluamos lo que pasó, por ejemplo, en junio en las elecciones, uno ve la campaña de Ivonne, una mujer joven, preparada, ve la campaña de Claudia Pavlovich en Sonora, una mujer joven también preparada. Las dos campañas fueron completamente diferentes, los resultados de las dos campañas fueron completamente diferentes. Más allá de factores externos que los hubo, ¿cuál es la diferencia entre esas dos campañas? Pues la diferencia es que en un lugar gobernaba el PRI y en la otra gobernaba simplemente el voto de castigo. Simplemente voto de castigo. Y en donde gobernaba el Partido Acción Nacional, sí hubo un voto de castigo y propuestas que le hablaron a los sonorenses de que existía un verdadero cambio y que ella lo podía encabezar, no nada más por ser una joven brillante, sino también porque tenía ideas de cómo lograrlo. Y creo que en Nuevo León, no obstante tener un gobierno exitoso, sobre todo algunos no lo dudan en decirlo, en la parte de justicia y de combate a la delincuencia, sino también económicamente, porque Nuevo León creció, y creció muy bien en los últimos 6 años del gobierno de Rodrigo Medina. Se nos olvidó en buena parte, creo que en la campaña, y menospreciamos, pulsar muy bien el sentimiento de los habitantes de Nuevo León, con cierto hartazgo alrededor de lo que era el funcionamiento de los partidos políticos. Y de ciertas y de instituciones, sí, no claro, solamente de algunas, ¿no? De algunas instituciones o de algunos personajes que estaban demostrando ya que había agotamiento en los mismos o eventos de posible corrupción en ellos, de tal suerte que debimos haber atendido mucho más ese sentimiento popular, y estoy seguro que otra fórmula u otros resultados nos hubieran acompañado. Vamos, no está muy lejos de lo que platicamos hace un momento, Jorge. Inclusión,
para que la inclusión nos lleve a la unidad. Y junto con la inclusión y la unidad tener una estrategia. Sí, creo que el problema fue la no inclusión. Claro, cuando hablas de un militante de 37 años, de haber militado 37 años en el PRI, se presenta como independiente, no es tan independiente. Pues no, ni tampoco tan puro. Tampoco. Pero bueno, ahí está el fenómeno y hoy se presenta como tal. Habrá que analizar muy bien lo que ahí sucedió para que no nos vuelva a acontecer en otro lugar. Oye, a ver, hablando de Beltrones en particular, a mí me llama mucho la atención, lo hemos platicado en algunas ocasiones también, has sido un hombre con una larga carrera, cualquiera diría que tienes muchos más años en esto, lo que sé es que comenzaste muy joven. Desde muy joven tenías tareas de responsabilidad, has pasado por casi todo. Y yo me afilié al PRI a los 16 años, Jorge. ¿Y a qué edad ya estabas trabajando en el PRI? Pues a los 16 años ya me gustaba hacer campañas para otros, imaginándome que algún día podía hacer mis propias campañas a distintos puestos de elección popular. Con Fernando Gutiérrez? A los 24 años, 23 y medio. 23, 6 meses. Pues yo venía saliendo de la universidad, soy economista, todavía era Escuela Nacional de Economía en ese momento. Había pues hecho mi solicitud para ingresar al CIDE, para poder hacer una maestría, y ahí tuve una invitación que me hicieron para ver si como economista empezaba a imaginarme buena parte de la solución regional a los problemas que podía llevar el que iba a ser el próximo candidato a la presidencia de la República en aquella época. De tal suerte que para eso me contrataron en la Secretaría de Gobernación y empecé a hacer mi trabajo. Y cuando me di cuenta que me habían dicho que el candidato iba a ser el titular de la Secretaría de Gobernación, Mario Moya Palencia, y surge otro candidato distinto, que fue José López Portillo, pensé que hasta ahí había llegado mi corrido y mi primera incursión en el gobierno federal. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que el entonces subsecretario de Gobernación me dio mi primera lección. Yo era muy buen estudiante, pero era como buen estudiante un poco indisciplinado. La disciplina ahí se me vino a exigir, sobre todo con un personaje como Fernando Gutiérrez Barrios, que venía incluso del colegio militar. Su origen era militar, pero su gran vocación era la política, que me dijo: en estas oficinas no le han dicho a usted mentira. Ese trabajo que está llevando a cabo lo tendrá el próximo candidato a la presidencia de la República y el próximo presidente de la República. Y así fue como me enlacé en la campaña entonces de José López Portillo, llevándole en buena parte los diseños de soluciones a los problemas económicos en las regiones. Pero pues como yo venía de una instrucción de carácter político, pues rápidamente estos diseños económicos me fueron potencializando como para poder hacer el ejercicio político necesario, de tal suerte que de ahí, aunque tuve que esperar un lapso de 6 años, surgí como candidato a diputado federal por una región de mi estado, Sonora, en donde yo había nacido. A ver, hay mucho para platicar, pero te relacionas con otro sonorense distinguidísimo, Luis Donaldo Colosio, son senadores juntos, luego eres gobernador y eres una pieza muy importante durante la administración de Carlos Salinas, pero particularmente en la relación con Luis Donaldo. Sí, no nos conocimos de pequeños, porque él fue de un pueblo del norte de Sonora y yo del lado sur del estado de Sonora. Pero nos conocimos en el año de 1983, cuando recién se instaló el gobierno de Miguel de la Madrid, yo como secretario particular del subsecretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, y él como un director más en las oficinas de un funcionario talentoso, director general en la Secretaría de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari. Y así fue como un buen amigo nuestro, Luis Francisco Treyes, nos presentó y nos dijo: ustedes se van a acompañar por muchos años, porque reconozco los dos mucho talento. De tal suerte que empezamos a tejer una muy buena amistad que terminó quizá no por construir
realmente ese compadrazgo, pero por sí decirnos compadres mutuamente. ¿Cuál es la parte más importante? Que para 1985 yo ya era secretario general adjunto a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI con Adolfo Lugo Verduzco. Y Adolfo Lugo Verduzco me permitió estar en el diseño de cómo se iba a conformar o configurar la 53 legislatura. Yo venía de ser diputado en la 52, de tal suerte que ahí pude en buena parte empujar lo que eran los deseos de la Secretaría de Programación y Presupuesto y del partido por llevar a Luis Donaldo Colosio como diputado federal. Pero no quedó ahí, sino que para ese mismo año, después de que ya se configuran las propuestas de candidatos, a mí me envían como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Sonora para coordinar la campaña del candidato a gobernador Rodolfo Félix Valdés. Y es como hacemos más sinergia él y yo. Ahora sí en compromisos políticos electorales directos. Y posteriormente, pasando 3 años, los dos fuimos candidatos a senadores. Él por 6 años y yo por 3 años. Y después él pasó a ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y yo a ser subsecretario de Gobernación. Nuestra vida se fue acompañando por oportunidades que teníamos obligadamente que compartir en responsabilidad. De tal suerte que eso nos hizo unirnos de manera muy fraternal. Todo esto es una historia de éxitos, pero después de la muerte de Luis Donaldo, durante la administración de Ernesto Zedillo, te quieren destruir. No, pues lo sintetizamos en aquella frase en la cual varios de nosotros, porque no fui el único, dijimos que la bala que asesinó a Luis Donaldo, pues en buena parte nos hirió políticamente a quienes estábamos a su alrededor. Si tú lo ves, pocos se salvaron. Y mató a muchos. Nos salvamos. A muchos. Bueno, es que a muchos nos hirió y a algunos los terminó matando. Tú lograste, quizás eres el más exitoso de los más exitosos. O el sobreviviente. El sobreviviente de toda esa generación. Sí, por quizá un trabajo con enorme perseverancia y con una actitud que nunca permití que la canallada que se quería tejer alrededor de muchos de los amigos de Luis Donaldo surtiera efecto. En el caso tuyo en particular, eso como tú le llamas canalladas, alcanzaron proporciones muy altas. Sí. Y asombra que la hayas podido superar de la forma en que se superó. Dije hace un momento, a mí me gusta ser un hombre que dé resultados y esos resultados solamente provienen de la actualización constante. Nunca me he quedado detenido en el tiempo, soy enormemente perseverante, se me ha hecho la piel dura para todas esas canalladas que a uno lo afectan. Eso no quiere decir que no me duelan, pero sí las sé resistir y seguir caminando con un propósito. Y el propósito es hacer que la política se dignifique, no que la terminen por destruir aquellos personajes menores. A ver, ya para concluir, eres absolutamente priista, eres muy crítico con los opositores al PRI, utilizas no solamente las palabras, sino la operación contra los opositores, por eso estás en la presidencia del partido, pero paradójicamente la enorme mayoría de tus opositores hablan bien de ti. Es que yo soy muy leal, hasta como opositor. Cuando me tocó ser partido en la oposición y lo representé en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados, siempre fui muy leal. Fui muy leal con los gobiernos que no eran de mi partido. Eso no quiere decir que estuviera atenido a ellos, sino que los acompañara construyendo acuerdos cuando nosotros pensábamos que le convenían a México y oponiéndonos a varias de las fórmulas que ellos planteaban, en lo cual muy legítimamente pensaban que le convenía a México, pero nosotros sabíamos que no. Te pongo un ejemplo. Hoy en día algunos que no conocen bien la historia dicen que yo y muchos de quienes me acompañaron en el Senado nos opusimos a la reforma energética que planteaba el presidente Felipe Calderón. Nada más equivocado y nada más falso. El presidente Felipe Calderón nunca propuso
una reforma constitucional en materia energética. Quizá dispuso lo necesario para platicarlo, pero nunca se atrevió, como lo hizo el presidente Enrique Peña Nieto, a ponerlo sobre la mesa. Y lo que nos platicó en su momento no era más que un refrito de lo que estaba pensando Vicente Fox anteriormente, que era irse a los contratos de riesgo, en lo cual nosotros le dijimos que en eso no participábamos. Esa es la verdadera historia, pero lo hicimos con enorme lealtad. Le dijimos la verdad, porque a mí nadie me puede acusar de decir mentiras. A lo mejor pueden saber que a veces no les digo todo lo que sé, pero mentiras nunca. ¿Se dice todo lo que se sabe en política alguna vez? No, solamente cuando te lo exige un superior. Oye, mirando, yo sé que tenemos el 16, 17, te han puesto, ya para concluir, te han puesto en la carrera del 18. Pero eso ya es adelantar mucho los tiempos, y estoy seguro que es una trampa para cualquiera que caiga en ella. No nada más yo, sino muchos que como yo se mencionan al respecto. Aquí afuera de mi oficina hay un letrero, para que todo aquel que entre sepa perfectamente bien lo que está haciendo el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y dice, se prohíbe hablar y tratar algo del 2018. Estamos trabajando solamente para el 2016. Y eso es para todos aquellos que vengan y que piensen que uno puede hablar del futuro de ellos o del futuro de otros. Aquí no se habla del 2018, se habla del 2016. Y el 2016 tenemos dos compromisos. El primero, el ganar elecciones, y el segundo, hacer que las reformas traigan resultados. Manlio, muchísimas gracias. Gracias a ti, por esta Jorge. entrevista.